Buenos días, mis hermanos. Jesucristo es mi Salvador. Gracias. Traemos muchos saludos de tus hermanos en Cristo en Estados Unidos. Vivimos en Kansas City, Missouri, en el corazón de mi país. Hemos estado casados por 58 años. Tenemos 2 hijas y 4 nietos y 6 bisnietos. Dios es bueno. Gracias. Panita Latina. We are really happy to be here today. Estamos realmente muy alegres de estar con ustedes en esta mañana. You are an amazing group of people. Ustedes son un grupo impresionante de I personas. can almost see to the back row. Apenas si alcanzo a ver hasta allá atrás, hasta la última fila. And many of you work 6 days a week. Y muchos de ustedes que trabajan 6 días a la And you semana have 1 day off. y solo tienen un día de And you descanso come here. y vienen aquí. Well, I respect you and admire you Pues for that. los respetamos y los admiramos por ello. We are also very grateful for the huge response we had for Friday and Saturday. También estamos sumamente agradecidos por la gran respuesta que han dado al haber asistido el viernes y sábado. Half this auditorium was filled. La mitad del auditorio estuvo lleno. That was very encouraging. Eso nos animó mucho. And I see, Pastor Martin no está aquí. Okay. Y el pastor Martín, Hola, Martín. bueno, el pastor Roberto ahí está, gracias. But also, I want to thank Caesar for taking such good care of us. Queremos agradecer al pastor César por cuidar muy bien de nosotros. Gracias, pastor. And then Jose también. Y el hermano José Barajas, he's back over there, allá está atrás. Gracias, Hola. hermano José, gracias. And also Andres, who put together the weekend conference. Y Andrés, que nos ha apoyado con el área técnica y arreglar esta conferencia del fin de semana. And the amazing staff all over the auditorium. Y el impresionante staff, el equipo de trabajo que se desplaza en todo el auditorio. The excellent job the ushers are doing. El excelente trabajo que hacen los ujieres. And a very important group, the sound people, right Y back there. un grupo más que también es muy importante, la gente, el equipo de audio y de sonido. Because if they were not there, Porque si ellos no estuviesen ahí, oh, pardon. So they are very important people. así que ellos son gente muy importante And también. the hospitality they have shown to us here. Y la hospitalidad tan tremenda que nos han manifestado en estos días. I have to confess to you, Tengo que if confesarles you keep this up, que si así nos siguen tratando, we're not going home. no nos vamos a ir a casa. Aquí nos quedamos. Gracias. Gracias. In my country, if you want to welcome, say, hola, ¿cómo está? En mi país cuando se saludan, hola, ¿cómo estás? En México, hola, ¿cómo está? Y en México, Abrazo. hola, ¿cómo estás? Becho a bacho y a papacho. We did have to make an adjustment, though. Claro que de vez en cuando tenemos que hacer unas cuantas modificaciones. 2 weeks ago, we were teaching in Spain. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas estuvimos enseñando en España. We were there for 4 weeks. Estuvimos ahí 4 semanas. Now, when you welcome someone there, Porque en España cuando tú te acercas a saludar a alguien, you have to kiss on 2 cheeks. tienes que besarle ambas mejillas. And when I did that here, Y cuando hice eso aquí, some of the women went, ooh la la. algunos así como que, a ver, tranquilo, ¿qué te pasa? Relax. I forgot I was in a different place. Ay, se me olvidaba que estaba yo en un lugar diferente. So I'm making adjustments. Así que tuve que hacer unos cuantos ajustes. And I love the way you honored the children and dedicated them today. Me encanta cómo hicieron la presentación de niños, oraron por los que cumplieron años, aniversarios, todos los que pasaron aquí al And how you frente. honor birthdays. Y cómo honraron los que cumplieron años. Oh, mine is January 24th. Anótenlo, mi cumple es enero 24. I'll fly down here. I'll fly Ese down there día for my aquí me birthday. verán, para que oren por mí. I like that. Oh. And something else I admire you for.
Y una cosa más por la que los admiramos. You honor marriage. Ustedes honran el matrimonio. Linda and I have been married for 58 years. Linda y yo hemos estado casados por 58 años. And we celebrate that every year. Y celebramos nuestro aniversario cada año. But sadly, my parents did not celebrate anniversaries Pero tristemente mis padres nunca celebraron ni un aniversario because of divorce. por causa del divorcio. So we will talk more about that later. Pero bueno, ya les platicaré un poquito más de ello después. The topic we're going to kind of discuss together as a family El tema que vamos a platicar ustedes y nosotros como familia, why does God allow trials and problems to come into our life? el tema es, por si quieren tomar apuntes, ¿por qué Dios permite los problemas? ¿Por qué permite que las pruebas y tribulaciones vengan a nuestras vidas? Sadly, if we were to come back a year later, Tristemente, si tuviéramos que regresar un año después, some of you will not be here. quizá, solo quizá, algunos de ustedes no estarían aquí próximo año. It won't be because of the preaching, Pero no es por la predicación, the music, no es por la the alabanza, friendliness, no es por la amistad, the abrazos. no es por los abrazos. You know why? ¿Sabes por qué? Because you are going to go through some difficult times this year, but I don't know who's going to do that. Porque quizá algunos de los que estamos aquí vamos a experimentar algunas dificultades, algunos problemas en este año. ¿Quiénes? No lo sabemos. A few years ago, we learned of a beautiful young lady. Hace muchos años, hace unos cuantos años, aprendimos algo de una dama hermosa. She was one of the leaders in a praise group. Ella era una de las líderes en el equipo de alabanza. She was involved in small groups, Ella estaba involucrada en grupos pequeños de la iglesia. very active in the church. Estaba muy activa en la iglesia. And this beautiful young lady, she was engaged to be married. Y esta señorita estaba comprometida, se iba a casar. Then one night, she received a phone call. Pero una noche recibió una llamada telefónica. Her fiancé had just been killed in an automobile accident. Su prometido había fallecido en un accidente automovilístico. Her whole life came caving in on her. Toda su vida se desmoronó. As in the normal steps of grief, Como es normal en dar esos pasos en tiempo de dolor, you go through shock. te asombras. You can't believe it's happened. No puedes creer que está sucediendo. The second emotion you go through is anger. La segunda emoción después de que te impactas es que te enojas. Why did this happen? ¿Por qué sucedió esto? Now there's other steps of grief. Hay otros pasos que también uno da cuando pasa uno por un tiempo de dolor. But she stayed in the anger phase. Pero en el caso de esta señorita se quedó estancada en la etapa de la ira Why did you do this? y empezó a preguntar, ¿por qué me hiciste esto? You have robbed me of my happiness. Tú me robaste mi felicidad. We sent out the wedding invitations. Ya hasta habíamos repartido las invitaciones para la Don't you boda. understand? ¿Acaso no entiendes? She walked away from God. Y esta chica se alejó de Dios. She stopped reading her Bible. Dejó de leer su Biblia. She became involved in drugs and alcohol. Se empezó a involucrar en drogas, en alcohol. She became very promiscuous. Se convirtió en una chica promiscua. She will not be back to church. Ya no regresó a la iglesia. Some friends of ours own a large company. Un amigo de nosotros, dueño de una compañía muy grande, A lady who handles the finances there. había una persona, una mujer que manejaba el área de las finanzas. She was divorced and only had one adult daughter. Ella se divorció y solo tenía una hija adulta. She was finishing her master's degree. Ella estaba terminando su profesión, su maestría. She had been given a teaching position at the university. Ya le habían dado una posición de ser docente en una universidad. Again, a beautiful young woman. Nuevamente, el ejemplo es una mujer hermosa, joven. Her mother received one of those calls too. Su madre
recibió también una de esas llamadas. Driver coming at her just fell asleep and came in front and had a head-on collision, and she was killed. Un conductor que iba conduciendo se quedó dormido, chocó con el carro de ella y ella murió. Why? ¿Por qué? One of my closest friends, his first wife had cancer, Uno de mis amigos más cercanos, su esposa tenía cáncer, had 2 younger children, tenían 2 hijos jóvenes. and they prayed, God, please help heal my mother. Y los 2 hijos oraban, por favor, Dios, te pedimos que sanes a mi mamá. She is dying. Se está muriendo. She died. Y la mamá se murió. You know what the 2 young children did? ¿Tienen idea qué hicieron estos 2 hijos? They made the conclusion, Llegaron a la conclusión God does not answer prayer. que Dios no contesta oraciones. The daughter became a lesbian away from God. Era un hijo y una hija. La hija se convirtió en lesbiana The y se son- apartó de Dios. The son turned his back on God and just started living with the woman. El hijo le dio la espalda a Dios y empezó a involucrarse con varias mujeres. You see, the number one question both Christians and non-Christians tend to ask when a major crisis hits them is why? Así que la pregunta número 1 que la mayoría de los cristianos, que los creyentes tienden a hacer cuando enfrentan una situación crítica es ¿por qué? And that's very normal. Y eso es muy normal. That's a normal question. Esa es una pregunta muy normal. And God understands that. Y Dios entiende eso. And in fact, this is one of the first issues God dealt with in the Old Testament. De hecho, este es uno de los primeros temas que Dios aborda en el Antiguo Testamento. The problem of physical pain and emotional pain and loss was the primary subject of the first book, oldest book in the Old Testament. El tema del dolor y de la pérdida es el tema principal en uno de los libros más antiguos del Antiguo Testamento, el libro de Job. I'm sure Pastor Martin or Adam Caesar has preached in the book of Job. Seguramente el pastor Martín, el pastor Roberto, el pastor César, seguro han predicado temas sobre el libro de Job. It's one of the best known examples of suffering recorded in Scripture. De acuerdo a las escrituras, el libro de Job es uno de los más grandes ejemplos acerca del sufrimiento. You remember the story. Ustedes ya hasta recuerdan o se saben la historia. Job loses everything. Job lo pierde todo. 7 sons were killed. 7 hijos de Job murieron. 3 daughters were killed. 3 hijas de Job murieron. All of his sheep and camel, all of his livestock was killed. Todo su ganado, sus posiciones, todo lo que tenía lo perdió. And his physical condition was attacked. Y no solo eso, la condición física de Job fue atacada. And the wife that he loved very much, La esposa que él tanto amaba she was stuck in the second phase of grief herself. se quedó estancada en la segunda fase de la etapa de la pérdida, el duelo. And she came to Job and said, "Curse God and die." La esposa se acerca a Job y le dice, maldice a Dios y muérete. Joyce down here is a psychologist. Nuestra amiga Joyce, que está aquí, que se ponga de pie, gracias. Nuestra amiga Joyce, ella es psicóloga. She knows that 50% of the couples who lose a child divorce. Ella sabe que estadísticamente el 50% de las parejas que pierden a un hijo porque se les muere terminan divorciándose. Because remember, the second phase of grief is anger. Porque recuerden, la segunda fase del dolor y la pérdida es el enojo. And the anger is turned on each other. Y el enojo se vuelve el uno contra el otro. And when we go to the New Testament, Bueno, cuando leemos el Nuevo Testamento, the problem of pain and loss was also the subject of this first book written in the New Testament. el problema del dolor y la pérdida es un tema que también se aborda en el libro más antiguo del Nuevo Testamento. James, who is a half brother of Jesus, sends this long email. En Santiago,
Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, escribe este correo electrónico muy largo. Or did he put it on Facebook? O habrá sido algo en Facebook o en WhatsApp It was something like that. o en Instagram, o algo así. Total que él posteó algo. He Santiago. said, to the 12 tribes that are scattered abroad, Y dice, a las 12 tribus que están esparcidas, he says greetings to them. les envía saludos. Who were these people? ¿Quiénes eran esas personas? These were all believers. Todas esas personas a quienes él se dirigió eran creyentes. Because he says, my brethren, so they must be believers. Porque Santiago empieza diciendo a los hermanos, así que seguramente eran creyentes. They had lost their home, Quienes habían perdido sus casas, lost their farm, quienes habían perdido lost all their sus possessions, granjas, todas sus posesiones, friends and acquaintances. sus amigos, sus amistades, todo lo habían perdido. Anything that was special to them, they lost it. Cualquier cosa que fuese especial para ellos, lo habían perdido. And that had to be a heartache to them. Seguro eso fue algo difícil para ellos. By the way, Por cierto, even Jesus asked his father why. aún Jesús mismo le preguntó a su padre, ¿por qué? When he was in excruciating pain on the cross, Cuando Jesús estaba experimentando un gran dolor profundo ahí en la cruz, we are told in Mark 15:34, en Marcos 15:34, si quieren anotarlo, Marcos 15:34. in the midst of that pain, he said, my God, why have you forsaken me? El Señor Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? God didn't end the relationship with his son, No significa que Dios terminó su relación con su hijo, but he had to separate himself from his son pero Dios tuvo que separarse de su hijo because Jesus was bearing the curse of sin and God's judgment on himself. porque Jesús estaba llevando sobre sí mismo la maldición del pecado. Era un juicio que Dios estaba efectuando. Jesus experienced the unfathomable horrors of being separated from his Father. Jesús mismo pudo sentir y experimentar el horror, el terrible dolor de separarse de su Padre. See, when you are in pain, Cuando tú estás en dolor, you're in strong emotion. estás experimentando una emoción fuerte. And when you're in strong emotion, Y en esa emoción fuerte, the logic stops thinking. la lógica se detiene y deja de pensar. The group that was here for these 2 days, El grupo que ha estado con nosotros desde el viernes y ayer sábado, they kept hearing me say, no problem. ellos continuamente me escuchaban decir la palabra, no problem, no hay problema. Well, you want to know something? Bueno, ¿quieren saber The algo? word problem does not appear in the English Bible. La palabra problema no aparece en la Biblia en inglés. So I can say no problem without the answer. Así que también yo puedo decir no problem, no hay problema. You say, what does God do? Así que, ¿qué es lo que Dios hace? Most of us, this is how we look at trials and temptations and persecutions and things like that. La mayoría de nosotros, así es como vemos las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones y cosas como estas. And we think those are problems. Y nosotros los vemos con esta óptica pensando que son problemas. God doesn't call them problems. Pero Dios no les llama What's problemas. he want you to do? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? He wants you to change your perspective. Dios quiere que cambies tu perspectiva. See, God does not view tragedies, hurts, or losses as problems. Dios no ve las tragedias, las pérdidas o los dolores como problemas. What does he call them? Entonces, ¿cómo los llama Él o cómo los ve? Trials, tests, temptations, Dios les llama pruebas, tribulaciones, tentaciones, afflictions, tribulations, sufferings. aflicciones, sufrimientos, tribulaciones. And he does not see them as a problem. Y Dios no ve todos esos como problemas. Do you know how he views them? ¿Saben ustedes cómo Dios los ve? Is a benefit. Dios los ve como un beneficio. Think that through for a minute. Piensen en ello por un momento. If you was to lose a son or daughter or a husband or wife, Si tú perdieras a un hijo, a una hija, al esposo o a la esposa,
What possible benefit could that be to me? ¿Qué posible beneficio podría yo ver de eso? And since I only have 2 hours this morning, I'm going to try and cover all 12 of the benefits. Ya que esta mañana solo me han asignado 2 horas para enseñarles, voy a intentar apurarme para compartirles estos beneficios. ¿Verdad? ¿Sí? ¿2 horas? No? ¿Sí o no? Muy rápido. Ay, vámonos, rápido. Ándele, ándele. What is the first benefit that God brings into your life with these things? Veamos rápidamente cuál es el primer beneficio que Dios trae a tu vida con estas cosas que Él permite. Well, James answers that question. Bueno, vamos a ver esta pregunta. James 1, verses 1 through 3. Perdón, Santiago hizo esta pregunta. En Santiago capítulo 1, He verso says, 3. James, a servant of God, Santiago capítulo 1 empieza en el versículo 1. Santiago, to the 12 tribes that are scattered all over the east. siervo de Dios, a las tribus que están esparcidas. Hola, amigos. Les escribe, hola amigos. Well, it says greetings, but you know in Spanish. it's Bueno, not. realmente les dice saludos, pero seguro hasta les dijo, ¿qué onda? Then it says, my beloved brethren. Dice, mi querido y amado, mis queridos y amados hermanos. I want you to change your perspective. Quiero que cambien su punto de vista, su perspectiva. He says, I want you to consider what you're going through Les dice, quiero que consideren por lo que están pasando as a source of joy. como una fuente de gozo. When you are surrounded by all these problems, Cuando sean ustedes rodeados de todos estos problemas, I imagine the people who got this email, yo me imagino que la gente leyendo su WhatsApp o su correo electrónico o su Facebook de él, they just said loquísimo. han de haber dicho, Santiago ya se le botó la canica, está loco. You know, that doesn't sound logical. Como que esto que nos está escribiendo no suena lógico. But then he says, but let me tell you the benefit of all of your losses. Pero Santiago les continúa escribiendo diciendo, permítanme comentarles cuál es el beneficio de todas esas He pérdidas. says, if you are knowing Si ustedes lo saben, that the testing of your faith sepan que la prueba de su fe produces patience. produce paciencia. Now, that doesn't mean a lot to me. Eso para mí como que no significa mucho. So let's take the word faith and put the word trust in there. Bueno, quitemos tantito la palabra fe y pongamos la palabra confianza. The testing of your trust in who? La prueba de su confianza. ¿Confianza en quién? To God. What is the first person we lose trust in when we go through a pain in our life? ¿Quién es la primer persona en la que perdemos nuestra confianza cuando experimentamos pérdidas o dolor en nuestra vida? God. Yeah, all of a sudden we don't trust him. De repente como que ya no confiamos en él. He says, but let me tell you what the benefit is. Y Santiago continúa diciendo, permítanme continuar diciéndoles cuál es el beneficio. When you're having to make a special effort to trust God while you're hurting, Tienes que hacer un esfuerzo doble, un esfuerzo extra cuando intentas confiar en Dios. this produces patience. Esto te produce paciencia. Now that doesn't make any sense to me. Híjole, eso como que para mí no tiene mucho sentido. So let's take the word patience apart for a minute. Así que ligeramente hagamos a un lado la palabra paciencia. In the original language, En el idioma original, it's made up of 2 words. esta se formula por 2 palabras. Well, what are those 2 words? ¿Cuáles son esas 2 The palabras? first word La primera palabra means under. significa debajo. The second word La segunda palabra means to live. significa vivir. The ability to live under La habilidad de vivir debajo de and enjoy a quality of life y disfrutar una calidad de vida while you're going through loss in time. mientras que en el tiempo presente estás pasando por pérdidas. Because sometimes when you and I are going through it, Porque en ocasiones cuando tú y yo pasamos por esas pruebas, it seems like it's forever. pareciera que esas van a durar para siempre y por siempre. Will this trial ever end? Nos preguntamos, ¿cuándo terminará esta prueba?
And then James goes on, let me tell you something else. Y Santiago continúa diciendo, permítanme decirles algo más. Let that experience sink into your life, Permitan que esa experiencia penetre bien en su vida, that it might have its maturing work, para que pueda producir una obra de madurez, so you will be lacking in nothing. para que no les falte nada. What in the world does that mean? ¿Qué rayos en el mundo significa todo eso? I don't know what's going to happen to you when you walk through the doors today. Nadie sabe qué nos va a suceder cuando salgamos por esa puerta. But if you are a faith follower of Jesus, Pero si tú eres un fiel seguidor de Jesús, you're going to suffer persecution. You're going to suffer loss. vas a sufrir persecución, vas a sufrir pérdidas. You and I have been called to suffer. Tú y yo hemos sido llamados a sufrir. And God knows you will. Y Dios sabe que vas a sufrir. So I want to prepare you for it. Así que yo te quiero preparar para ello. I'm going to take you through this Te voy a pasar por esto. so you can handle that. Dios te dice, te voy a preparar para esto para que puedas manejar lo otro. I forgot to ask for permission. Híjole, se me olvidó pedir permiso. My beautiful friends here from Venezuela, A mis hermanos hermosos que están aquí de Venezuela, they went to the States to visit family, ellos fueron a los Estados Unidos para visitar una familia, came back to Mexico City to visit their son, regresaron aquí a la Ciudad de México para visitar a su hijo, and all of a sudden Fabio doesn't feel good. y de repente Fabio, el esposo de la hermana Joyce, como que no se sentía bien. The next day he goes to the hospital, Al siguiente día tuvo que ser internado en el hospital. they run tests, Le hicieron pruebas. he has cancer in his kidneys, Descubrieron que tenía cáncer en un riñón. kidney has to be removed. El riñón se lo tuvieron que quitar. They want to go back home. Querían ellos regresarse a su casa. Now, I don't know what's ahead of this family now in the future. Yo no sé en este momento qué es lo que está preparado para el futuro de esta familia. They would like to go home, but right now they're living with their son in a small apartment. A ellos les encantaría regresarse a su casa, pero actualmente están viviendo aquí en México en un departamento pequeño con su hijo. I don't know what God has down the road, Yo no tengo idea lo que Dios tenga preparado más adelante para ellos. but the cancer now Pero ahora el cáncer prepares them for a future test that will come up. los preparará para que en una prueba del futuro todo salga limpio o lo que salga. Why do mature Christians, when troubles come in their life, they just come apart? ¿Por qué muchas veces cuando los creyentes maduros se comprometen, a veces como que algo se desmorona? Because when they were younger, ¿Por qué? Porque cuando eran jóvenes, they didn't learn the lessons then. en aquel entonces no aprendimos las lecciones. Remember, everything that happens to you Recuerda, todo lo que te sucede is God's blessing es la bendición de to Dios prepare you para prepararte for tomorrow. para el mañana. And if you learn the lessons now, Y si tú aprendes las lecciones hoy, you'll have the tools to use tomorrow. tendrás las herramientas que debes usar en el mañana. So that's at least one benefit of the trial. Así que por lo menos ese es uno de los beneficios de las pruebas. Now, what's the second one? Bueno, ya díganos, ¿cuál es el segundo? Remember, I told you my friends they stopped reading their Bible and they left God. Recuerdan que en la introducción les mencioné de aquellos ejemplos, aquellas amistades que dejaron de confiar en Dios, dejaron de leer su Biblia. The second benefit is it draws you to the Word of God. El segundo beneficio de las pruebas, de las tribulaciones, es que estas te acercan a Dios. I read through the Bible 1.5 times every year. Cada año tengo el privilegio de leer la Biblia completa más de una vez y media. Not because I'm smart. No porque soy muy inteligente, no lo crean, It's because I'm old sino porque ya estoy grande and my memory is not as good. y mi memoria ya no es muy buena. But you know, there are times when difficult things come into my life. Pero saben, existen ocasiones en las que cosas bíblicas vienen a mi All vida of a sudden, my general reading the Bible, y de repente mi diario en cuanto a leer la Biblia it comes alive. empieza a avivarse. An associate friends of ours, Algunos amigos de they were nosotros, driving home.
Unos amigos de nosotros estaban conduciendo a casa and some fire trucks passed them. y los rebasaron camiones de bomberos. And then the fire trucks turned down the street. Y luego los camiones de bomberos dieron una vuelta en la calle. Our friend went down the same street because they're on the way home. Y nuestros amigos, pues como que los iban siguiendo, dieron la vuelta en la misma calle. Then the fire trucks turned this way. Y luego el camión de bomberos dio vuelta a la derecha. Interesante, that's the street we go home. Qué interesante, mis amigos dijeron, para allá vamos, And fíjate qué casualidad. when they turned around the next street, Y cuando dieron la vuelta en la última calle para llegar they were in shock. a su casa, se sorprendieron, estaban asombrados. Their beautiful 2-bedroom home was totally in flames. Su casa hermosa de 2 habitaciones estaba incendiándose totalmente. Everything of the material value to them was destroyed. Todo lo que tenía valor material para ellos fue completamente destruido. Pictures they could not replace. Y ahí ellos tenían cuadros que Dios- nadie podía reemplazar. The only clothes they had was the clothes in their bag. La única ropa con la que se quedaron era la que tenían puesta. When I was told about this story, Cuando yo cuento de esta historia, as I was listening, cuando ellos contaron esa historia y yo estaba escuchando, the staff member that was telling me about it, el miembro del staff que me estaba contando, she said, "You know what I heard from the wife? ella me expresó, ¿sabes qué es lo que escuché de la esposa? The word of God has never come so alive to her, but through this." La esposa había expresado que la palabra de Dios nunca había tenido tal importancia en su vida hasta que le ocurrió eso a su casa. In Psalm 119:71, En Salmos 119, verso 71. Salmos 119, 71. it says, "I want to share something with you." Dice el Salmo, quiero compartir algo con It ustedes. says, "You know what? Dice, ¿saben qué? It was good for me that I suffered affliction." Fue bueno para mí haber sufrido, haber tenido aflicción. It was good for you? Ay, Sí, caray, yes. ¿cómo que fue bueno para ti? Sí, fue bueno. Why? ¿Por qué? It says that I might learn your statutes or your laws, Para que yo aprendiera tus estatutos o tus leyes. but I want to learn the value of them. Pero quiero aprender el valor de estas. Trials will come into your life to increase your value of the reading of the Word of God. Las pruebas, las tribulaciones vendrán a tu vida para que tú tomes el valor de leer y estudiar la palabra de Dios. You see, Satan's goal is to separate you from the Word of God. Porque la meta de Satanás es separarte de la palabra de Dios. But I promise you, Pero te prometo, in your pain, en medio de tu dolor, in your loss, en medio de la pérdida, if you just went to the book of Psalms, si tú leyeras el libro de Salmos, now some of those are crazy, I know, but many of them will minister to your spirit. muchos de esos salmos ministran o ministrarán a tu espíritu. Remember, it's Satan's goal to separate you from the Word of God. Recuerda, la meta de Satanás es separarte de la palabra de Dios. So when you experience the losses that you're going to experience, Así que cuando experimentes pérdidas o vas a experimentar pérdidas, if you've not been reading your Bible, pero si no has estado leyendo tu Biblia, blow off the dust and open it sacúdele up, el polvo a tu Biblia donde quiera que la tengas. and I will promise you, Y te prometo una cosa, if you just say, "God, I'm hurting. tú vas a decirle, querido Dios, esto me está doliendo. I'm just going to go to the book of Psalms. Voy a ver qué me dice o qué me hablas en el libro de Salmos. Though I walk through the valley of the shadow of death, Aunque ande por valle de sombra de muerte, I'll fear no evil, no temeré mal alguno, because you are with me. porque tú estás conmigo. Your rod and staff is going to go with Tu me." vara y tu callado van conmigo. Now, you know that verse. Ahora ustedes bien que se saben ese But when you versículo. are hurting, Pero cuando estás en medio del dolor, it all comes alive. ay, esa promesa del Señor se aviva en tu vida. Another benefit for going through these difficult times. Otro beneficio de pasar por estas pruebas o tiempos difíciles. The third one is to deepen your understanding of God's ways. El tercer beneficio es profundizar en tu comprensión de los caminos de Dios. That doesn't sound very practical. Eso como que no suena muy práctico.
What do you mean by that? ¿A qué se refiere con eso? Well, in Proverbs 14:12 it says, Bueno, en Proverbios 14:12 dice, there is a way that seems right to a man and a woman, hay un camino que tanto para el hombre como para la mujer parece camino correcto. if you keep going down that road, Pero si tú continúas en ese camino, it will end in the ways of death or separation. es un camino que te conducirá a muerte, es decir, a separación. In Isaiah 55:8-9. En Isaías 55, 8 y 9, Isaías 55, 8 y 9. God says, I need to explain something to you. Miren, un momentito, necesito explicarles algo. He says, now look, Dice, miren, for my thoughts are not your thoughts. el Señor dice ahí en Isaías 55, miren, mis pensamientos no son sus pensamientos. Nor are your ways of living my ways, saith the Lord. Dice el Señor, sus caminos o su forma de vivir no son mis caminos, dice el Señor. Well, how far different are they? Ajá, entonces, ¿qué tan diferentes son He said, tus caminos For as con far, los nuestros? as far as the heavens are higher than the earth, Porque como son más altos los cielos que la tierra, so are my ways higher than your ways. así son más altos mis caminos que sus caminos. And my thoughts, your thoughts. Y mis pensamientos que los de ustedes. Why the Apostle Paul wrote about marriage in Ephesians chapter 5? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió acerca del matrimonio en Efesios capítulo 5? When God created Adam, Cuando Dios creó a Adán, he was the crown of creation. él era la corona de la creación. And then he realized that Adam was lonely. Y se dio cuenta que Adán estaba solo. He created a beautiful woman called Eve. Y creó una mujer hermosa llamada Eva. When he created Adam, Cuando Dios creó a Adán, he designed him to be admired and respected. Dios diseñó a Adán para que fuera admirado y fuera respetado. That's the way God made him. Así es como Dios lo creó a él. Then he created Eve, Y luego creó a Eva and he created her y la creó a ella to be loved and cherished. para que fuera amada y cuidada y protegida. So what, when couples come in for marriage counseling, Así que cuando las parejas se me acercan para pedir consejería matrimonial, she's not admiring, respecting him. ella no lo está admirando ni respetando a él, He's not loving, cherishing her. y él no está amándola a ella, ni cuidándola, ni protegiéndola. Why does God allow a marriage conflict? Entonces, ¿por qué Dios permite el conflicto en el matrimonio? Not to punish you, No es para castigarte, but learn the ways that God has laid out sino para que aprendas los caminos que Dios ha puesto, so you will work and relate the way He designed you to. para que tú puedas trabajar y funcionar de la manera en que Dios te diseñó. Why? ¿Por qué? Your happiness. ¿Para qué? Para tu felicidad. I was counseling this couple. Yo estaba aconsejando a este matrimonio. He was a controller, a manipulator, Él era un controlador, un manipulador, and he was trying to get her to respond to him. y él estaba intentando que ella se sometiera a él y que respondiera como él quería. And I gave them many biblical tools. Yo les di muchas herramientas bíblicas They weren't using them. que ni estaban usando. So right in the middle of one session, Así que justo en medio de una sesión, I turned to the wife. miré a la esposa. I said, if your husband would just love and cherish you, what would you do? Y le pregunté a la esposa, si tu esposo solo se dedicara a amarte, cuidarte y protegerte, ¿qué harías tú? You know what she said? ¿Saben qué me respondió ella? I would melt. Me dijo, me derretiría. No problem. No hay problema. Pan camino. Piece of cake. No deficio. It's not difficult. Etc., etc. Etc, etc, etc. You see, one of the reasons God allows the conflicts come to marriage Una de las razones por las cuales Dios permite que los conflictos is not, vengan to al make, matrimonio is not to make you miserable. no es para hacerte sentir miserable, So you can understand
God's ways so you can be happy. Es para que tú puedas comprender los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que seas feliz. Pastor Roberto down there, is that Roberto? El pastor Roberto, que está aquí al frente. And he has the privilege of working with couples. El pastor Roberto nos comentaba que él tiene el gran privilegio de trabajar con matrimonios. When you come to meet with him, Cuando ustedes se reúnen con el pastor Roberto, he does not say to you, él no les dice a ustedes, I'm going to make you unhappy. yo los voy a hacer felices a ustedes. ¿Cómo de que no? ¿Verdad? Sí. He wants you happy. Él efectivamente quiere que ustedes sean felices. Jesus came that you may have life and you may have it more abundantly. Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. But you cannot put diesel fuel in a gas tank. Pero no puedes echarle gasolina a un tanque de gas. We have an apology to make. Por cierto, tenemos que ofrecer disculpas We brought 13 boxes of books, porque en total trajimos como 13 cajas de libros and we have very few left. y ya se nos están acabando. Nos quedan muy poquitos en la mesa de ahí atrás. And as I mentioned earlier, Linda and I received no money for books. Como ya he mencionado anteriormente, porque también hemos estado en Toluca, Well, then Linda y yo no recibimos nada de dinero por Then estos why libros. did you write them? Y entonces, ¿para qué los escribe usted? This little book right here. Porque este libro que está aquí, La titled, reconciliación es posible, principios bíblicos que funcionan. Some of the most difficult marriage situations that come into my office. Algunas de las situaciones más difíciles y complicadas de un matrimonio que vienen a mi oficina, I explain some basic tools they can use to change their entire marriage. explico en este libro algunas de las herramientas básicas que pueden utilizar para cambiar totalmente su matrimonio. Why did you write a book on conflicts? Ay, ¿por qué escribí un libro sobre el conflicto? Because God wants you to have some peace on earth. Porque Dios quiere que tengas paz aquí en la tierra. So I just how to get it. Así que por eso escribí este libro. Some of you have very angry children. Porque hay algunos que tienen hijos muy enojones. No problem. No hay problema. You allow them to feel the anger, Permite que tus hijos sientan el enojo. and then you say to them, Y luego pregúntales, would you share with me why you are so angry? ¿podrías compartirme por qué estás tan enojado? We had a couple come all the way up from south of Puebla to see us here in Mexico City. Hubo una pareja que en la semana pasada tuvo que viajar desde el sur de Puebla y se reunió con nosotros en el centro de México. They had an adult son in rebellion. Tenían un hijo adulto que estaba muy rebelde. He wouldn't work. He wouldn't go back to school. Tienen un hijo adulto que es muy rebelde, no quería trabajar ni ir a la He escuela, just played video games. solo se la pasaba ahí jugando videojuegos. So what did you tell the parents? Así que, ¿qué le aconsejas a los padres? You go back to that son. ¿Qué le dije a los hijos, a los padres? Vayan con su hijo Would you share with us y pregúntenle al hijo, ¿podrías compartir con anything that nosotros we have done while you're growing up algo que nosotros hayamos hecho que te afectó mientras tú ibas creciendo, that was hurtful to you? que te hayamos lastimado? For the dad, there was 15 on the list. Para el papá había como 15 cosas en su lista. For the wife, there was 10. Para la esposa, para la mamá, como 10 cosas en su lista. And I counseled the couple. Y yo le di consejería a esa pareja Go back to that son. y les dije, vayan con su hijo, Confess what you've done wrong confiésenle lo que ustedes han hecho equivocadamente and ask for his forgiveness. y pídanle que los perdone. You see, the kid's anger El enojo de los hijos revealed the needs revela las that the necesidades mom and dad can meet, que papá y mamá pueden suplir and they have better quality of life. y así tener una mejor calidad de vida. When they did that, Cuando esta pareja hizo eso, turned that kid entirely around. el hijo cambió The totalmente. mother had been a perfectionist. O la madre había sido una perfeccionista. They were in ministry. Habían estado en el ministerio They left his son in someone's house. They did ministry. porque dejaban mucho tiempo a su hijo en casa de alguien más mientras ellos iban y ejercían el ministerio. He was sexually abused. Pero él fue abusado sexualmente. Parents didn't know about it. Los padres ni lo sabían ni enterados. But you see, ministry was more important to the parents than the children. Pero sabes, para esos padres el ministerio era más importante que sus propios hijos.
I am finding out later on in my ministry Y después descubrí en mi ministerio there's how many parents of adult children que hay muchos padres que tienen hijos adultos they have no relation with those adult children. que no tienen buena relación con sus hijos adultos. So in chapter 2, I make a suggestion. En el capítulo 2 de este libro, Cómo tratar con hijos adultos, ofrezco una sugerencia. From this day forward, A partir de hoy en adelante, do not talk to them parent to child. no te dirijas con tu hijo de padre a hijo. Talk adult to adult. Habla con tu hijo que ya es adulto, dirígete a él de adulto a adulto. Of the thousands of books that has been sold that we have written, Con los miles de libros que se han desplazado y que hemos escrito, they never say I'm a good writer. jamás me han dicho, usted es un buen autor. That's no problem to me. Y eso para mí no me causa problema. But what they do say, Pero lo que sí me dicen, the insights in those books los conceptos que usted comparte en esos libros, that explain God's ways, que explican los caminos de Dios, they've changed my life. han cambiado mi vida. You know where I learned them? ¿Y sabes dónde los aprendí When yo? I'm working with a family or an individual, Cuando yo trabajaba con una familia o individualmente, God would give an insight Dios me daba una idea, un concepto, I never thought of. y que nunca había yo pensado, I write it down. y lo anotaba yo. And I keep track of all those insights Y yo mantenía un registro de todas esas ideas que Dios me daba and in various categories. en diferentes categorías. When I get a whole long list, Cuando yo llegaba a casa con esa I write a lista, book. entonces la veía, la repasaba yo y escribía yo un libro. You know why? ¿Sabes por qué? People who come to see have to pay to see me. En Estados Unidos, la gente que acude a mí para pedirme consejería tiene que pagar, tiene que sacar una cita y pagar para que yo los atienda. But I'm getting old and tired. Pero ¿sabes qué? Ya estoy envejeciendo y me estoy cansando. So what I will say to them, Así que lo que yo les digo a ellos, I want you to go home and read this book. quiero que te vayas a casa y tómale este libro. It'll save you money and me time. Y a ti te ahorro dinero y a mí me haces el favor de ahorrarme tiempo. That is a good deal. Ay, ese es un buen trato, ¿verdad? Well, we only got 2, 3. ¿Qué vamos a hacer? Apenas hemos abarcado el 3. He says, stop almost. Ya ahí me está diciendo, ya párele, ya párele. You know, and maybe another reason God is allowing you to go through what you're going through Permítame compartirles una razón más de por qué Dios permite aquellas cosas por las que tú estás pasando. is to prepare you to help somebody else. Es para prepararte para que vayas y ayudes a alguien más. First of all, Primero que nada, another benefit, otro beneficio, when you're going through these trials and this pain, cuando estás pasando por estas tribulaciones, por estas pruebas y el dolor, who's watching you? ¿quién te está observando? If you're a parent Si tú eres un padre, and you got financial problems, tienes problemas financieros and the children are watching you and your husband and your wife, y los hijos te ven y la esposa te ve oh God, what are we going to do? What are we going to do? y tú dices, ay Dios the- mío, ¿qué voy a my hacer? ¿Qué car's voy a not working. hacer? El carro ya no quiere We don't- jalar. very little frijoles left. Nos quedan unos cuantos frijoles para la semana. You know who's watching this? ¿Y quién está viendo esto? The niños. Tus hijos. And what you're teaching them? ¿Qué les estás enseñando a tus When you hijos? experience need, Cuando tú experimentes necesidad, come apart emotionally. haz una fiesta emocionalmente So when they grow up para que cuando ellos crezcan and they experience need, y experimenten necesidad, what do? ¿qué van a hacer? Oh, what is happening to me? Aleluya, nos quedan poquitos frijoles para la semana. Where'd they learn that? ¿De dónde aprendieron eso los hijos? My friend was complaining to his friend about some trials in his life. Un amigo mío estaba quejándose con uno de sus amigos acerca de las pruebas y tribulaciones de su vida. He says, as far as I know, I'm doing everything God wants me to do. Y dijo, mira, en cuanto a lo que yo sé, ya he hecho todo al pie de la letra de lo que Dios me pide que haga. And I don't understand why these problems are coming into my work. Y yo me pregunto, ¿por qué permite que esos problemas vengan a mi trabajo? The second friend said to him, El segundo amigo le dijo a él, don't you have 3 daughters? ¿a poco no tienes 3 hijas? What that has to do with it? Ay, ¿qué tienen que ver mis hijas en esto? Do you think one of the reasons God has allowed this to come into your life
Una de las razones por las que te has puesto a pensar una de las razones por las cuales Dios permite que esto venga a tu vida So you, as an adult, es para que tú como adulto can illustrate to your children, puedas ilustrarle a tus hijas, this is how you trust God when it seems so difficult. hijas, así se debe confiar en Dios cuando uno la ve muy difícil. See? But as I mentioned, it helps you, God, another reason it comes in to prepare you for ministry. Pero como ya lo he mencionado, una de las razones por las cuales Dios permite que experimentes pruebas y tribulaciones es porque Él te está preparando para un ministerio. A few years ago, I received a suicide call, Hace muchos años recibí una llamada telefónica de suicidio and I lived a half hour to my office. y estaban como a 30 minutos de distancia de mi oficina. So I said, have her come to my home. Así que yo dije que esa persona que se quiere suicidar que venga a mi casa. And Linda and I met with this woman. Linda y yo nos reunimos con esta mujer. I said, please tell me what's on your heart. Le pregunté, le dije, por favor, cuéntame qué hay en tu corazón. She said, I just had a baby. Me dijo, es que acabo de tener un bebé He was born dead. y mi bebé nació muerto. And then she went on to say, Y luego ella continuó diciendo, that was painful. eso fue doloroso. But you know what was harder? Pero ¿saben qué fue más difícil? People would come up to me. La gente se me Say, acercaba you didn't have that baby long enough to love that baby. y me dijeron, pues es que no tuviste tiempo suficiente para amar a ese bebé. No problem. You can have another baby. No te preocupes, ya tendrás otro bebé. Now, these people were sincere. Esta gente que le decía esas cosas era gente sincera. Well, what did you do? ¿Y tú qué hiciste o tú qué harías? Did you have a name for this baby? Le pregunté a esta chica, Yes. ¿qué hiciste? Y le Yeah. pregunté, ¿ya tenías el nombre para este bebé? Did you have a nursery for this baby? Me dijo, sí, ya tenía el nombre. Y le pregunté, ¿ya tenías la cuna para el bebé? What was the colors of your nursery? Bueno, ¿cuál era el color de la cuna? And what did we do? ¿Y qué fue lo que hicimos? We entered into her life. Entramos a su vida de ella. We validated her pain. Validamos el dolor de esta mamá And then we understood. y la entendimos. Why did we understand? ¿Por qué razón pudimos entender? A few years before that, we lost a baby. ¿Por qué? Porque unos años antes de lo que ella nos contó, nosotros habíamos perdido un bebé. Why did God allow the death of our premature child? ¿Por qué Dios permitió la muerte de nuestro bebé prematuro? It was a miscarriage. Bueno, pues lo perdimos. The oldest girls was looking forward to that baby. Nuestras hijas hoy en día, nuestras hijas las mayores estaban ansiosas por tener a ese bebé, que tuviéramos a ese bebé. We knew the pain of the loss. Nosotros sabíamos que era ese tipo de dolor y esa pérdida. Why does God allow you to go through these things? ¿Por qué Dios te permite a ti hoy en día pasar por todas estas You cosas? have a beautiful church, Tienes una iglesia hermosa, hundreds of people. cientos de personas Maybe aquí 1,000 presentes, people quizá here. miles de personas allá afuera también. Do you know you were the most important person in this church to somebody else? ¿Sabías que tú que estás aquí presente eres la persona más importante en la vida de alguien más? But when you stop hiding your pain and the process of the pain, Pero cuando tú dejas de esconder tu dolor en el proceso del dolor, you just don't share the pain, tú no compartes el dolor, but you share the tools you're using. sino que compartes las herramientas que estás usando. And people get encouraged by what you were going Y through. la gente se anima y se motiva por lo que tú también estás pasando. Again, you are the most important people. Nuevamente, ustedes son la gente más importante. You are called the body of Christ. Ustedes son llamados el cuerpo de Cristo. There's someone in this room that needs you. Hay alguien en este lugar que te necesita a ti. They don't need this gringo. No necesitan a este gringo, They need you. te necesitan a ti. Every one of you are part of that body. Cada uno de ustedes son parte de ese cuerpo. There's many other reasons God blesses you when you go through difficult times. Hay muchas otras razones
por las cuales Dios te bendice cuando pasas For por your- tiempos difíciles. for your benefit and your maturity, Para tu beneficio y para tu madurez. to learn God's ways, Para aprender los caminos de Dios and prepare you to help somebody else. y para prepararte para ir y ayudar a alguien más. We have a whole book on Introduction to Biblical Counseling back there. Tenemos un libro que está en la parte de allá atrás que se llama Guía Práctica para Consejería Bíblica. I wished it was called People Helping instead of Counseling. Me encantaría que se hubiese llamado gente ayudando a la gente en lugar de guía de consejería. Evangelism is catching fish. Sabemos que el evangelismo es atrapar peces, Discipleship is cleaning the fish. pero el discipulado es limpiar los peces. And this whole room is full of fish, Y este auditorio completo está lleno de peces and we all need cleaning. y todos necesitamos limpieza, ser limpiados. I am a professional fish cleaner. Y yo soy profesional limpiando peces. That's all I do. Eso es lo único que yo hago. Why do we go to all these 26 countries around the world? Hemos estado en más de 26 países en todo el mundo. 65 training trips. 65, llevamos al día de hoy 65 viajes donde hemos impartido entrenamientos. Why? ¿Por qué? Because you in your country, Porque tú en tu país you know the language, conoces el idioma, you know the culture. conoces la cultura. I don't. Yo no. And so we are here to encourage you Así que estamos aquí para animarles a todos to learn how to help somebody else. a que aprendan cómo ir y ayudar a alguien más. That you will bear one another's burdens Para que se lleven las cargas los unos de los otros. and thus fulfill the law of Y Christ. cumplan así la ley de Cristo. God bless you. Que Dios les bendiga. We love you. Les amamos. Gracias. Se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparaelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.